bienvenidos al Ateneo de Badajoz. Muchas gracias por acudir a este acto cultural que sin vuestra asistencia pues no sería posible. Asimismo, doy las gracias más exhaustivas al escritor Santiago Méndez Ruiz, que se ha ofrecido a llegar hasta aquí para compartir con todos nosotros su trabajo literario que supone esfuerzos y desvelos. Y cómo no, agradecer también la colaboración del profesor Felipe Rodríguez Pérez, que va a presentar al autor. Esta tarde tenemos el placer de disfrutar de la presentación de un nuevo libro de poesía con un título sugerente, Henladura Blanca, de la editorial Aliar Ediciones. En este poemario vamos a hallar sensibilidad, armonía, belleza, para expresar sensaciones que todos hemos sentido en nuestro interior en ocasiones inolvidables. Pero esta vez vamos a apreciarlo de manera diferente, porque su autor, Santiago Méndez Ruiz, ha sabido plasmar toda esa armonía en poemas breves y precisos con gran fuerza expresiva. Pues como dijo Joan Margarit, la tarea del poeta, igual que la del arquitecto, consiste en construir una estructura sólida. Un poema tiene que conseguir solidez con el menor número de palabras, y de esta exactitud viene su poder de consolación. Y así es. Santiago Méndez Ruiz, con pulso firme y singular acento, nos transporta al universo poético de su obra, despertando con sus versos sentimientos y emociones que bullen en nuestra alma y que nos son comunes a todos los seres humanos. Porque de eso trata el poemario de Santiago Méndez, de humanidad. Humanidad y belleza delicadamente entrelazadas en la lectura de sus poemas, que cobran vida en nosotros, y lo hace de forma precisa con poemas breves y sencillos. Me he detenido en dos haikus de la página 59, que dice así. Los haikus sabéis que son poemas japoneses de la parte esta del Japón, que constan de 17 sílabas. Un verso de 5 sílabas, otro de 7 y otro de 5. Incendia el día, la certeza constante de ti, tu vuelo. Y en la página 69, el almohacín canta, te borra el polvo y la sal, nos lleva al mar. Tampoco he podido resistirme a evocar estos versos breves de la página 56 con título Luz in tenebris, que es ese que está ahí. Claridad del bosque despierto, confundida luz con tus brazos, tu aliento con la piel del aire, nunca nos debió adelantar la noche eterna del invierno. Y podría mencionar varios más, pero no me corresponde a mí presentar esta vez al autor y su libro. No obstante, en la agenda del Ateneo, redes sociales y en la reseña, junto con el cartel publicitario que he enviado a muchos de vosotros, habéis tenido ocasión de conocer aspectos de su vida y obra. Solo voy a señalar que Santiago Méndez Ruiz nace en Tetuán, en tiempos del protectorado español. A raíz de la independencia plena de Marruecos, pasa su infancia en un pueblo de Extremadura. Vuelve a Ceuta y se impregna de la cultura andalusí marroquí. Su adolescencia transcurre en Badajoz. Aparte de su paso por la Universidad de Sevilla, donde termina los estudios de filología y de un año en París como lector de español, su vida ha transcurrido en Badajoz, donde ha ejercido la docencia de la lengua y cultura francesas y la abogacía.
Comparte el compromiso cultural de la ciudad junto a Ángel Campos y otros compañeros y amigos como Luis Arroyo y Fernando León. Funda la revista Melquiades, así como colaboraciones con el periódico Hoy. Gana el premio de la prensa con pasos convergentes de seres solitarios. En junio del presente año publicó, por medio de la Fundación Caja Badajoz, la novela La muerte y los silencios. Hoy contamos con la inestimable presencia de Felipe Rodríguez Pérez como presentador del autor. Es licenciado en Filología Hispánica y ejerce de profesor, natural de Moraleja, Cáceres. Es coautor del libro Aves de Extremadura, en 2 volúmenes, publicado por la editora regional de Extremadura junto al ilustrador Fernando Domínguez Domínguez. Además de su labor como profesor y autor, también es colaborador habitual en diferentes revistas y blogs como divulgador cultural. Bueno, pues sin más preámbulos, quiero también a vosotros agradeceros vuestra asistencia porque está completo el salón y cedo ya la palabra a Felipe Rodríguez Pérez. Muchas gracias. Buenas noches a todos, buenas noches a todos y a todas. La verdad es que da gusto llegar a una sala y que esté llena para la presentación de un libro. A mí personalmente esto me emociona porque pues siempre pienso que los libros de poesía a veces no tienen la acogida en público que deberían. Dicho esto, quiero contar que yo he sido compañero de Santiago, hemos trabajado como profesores en un instituto y que ya noté en su momento que era una persona que tenía un gusto especial por el lenguaje. Hace nada nos hemos encontrado en el evento cuando estuvo presentando la novela y lo ha vuelto a demostrar con este libro, La Duna Blanca, que realmente es una maravilla que yo personalmente os recomiendo que lo tengáis y que lo leáis y que lo disfrutéis. Pero más que una explicación técnica del libro, quiero contar que el sábado pasado nos encontramos para diseñar un poco qué íbamos a hacer y la verdad es que fue un placer estar durante una hora y media hablando de literatura, hablando de sentimientos y de emociones, que no es algo tan habitual. Al hilo de esa conversación yo llegué a casa y dije, bueno, ¿qué comento yo si lo hemos hablado todo? Es un placer hablar contigo, no sé si se lo han dicho. Y realmente luego este gusto por la literatura y por la palabra aflora en el libro. Bueno, pues yo llegué a casa y luego te lo he comentado, yo he escrito unas reflexiones acerca del papel de la poesía desde una perspectiva de lector habitual de poesía, y que me ha sugerido este libro, en la Duna Blanca. La primera trata sobre el lenguaje poético, dentro de un marco mayor, propiamente el lenguaje. Y es una explicación que tiene que ver con el mundo en el que estamos viviendo. Rudolf Carnap fue un filósofo del lenguaje del Círculo de Viena que escribió a principios del siglo XX una carta dirigida a otro filósofo, a Wittgenstein, en la que le expresaba su preocupación por la deriva de los tiempos. Tiempos en los que decía que las palabras salían ya podridas de la boca, esa expresión. Quédense con esta imagen porque me sirve para plantear la siguiente cuestión. ¿Qué función cumplen las palabras del poeta en nuestro tiempo, en nuestra contemporaneidad? Vivimos en un tiempo hiperestimulado, un tiempo que se inserta en un presente continuo que se consume sin dejar mucho espacio ni a la reflexión ni a la deliberación, porque cualquier reflexión necesita reposo, necesita calma, necesita tranquilidad, y esto se considera, a fin de cuentas, pérdida de tiempo y fuga de beneficios contables. Hasta la literatura sufre de esta inflación temporal, con síndrome de consumo como el conocido FOMO. Yo que trabajo mucho con chavales en club de lectura y como bibliotecario de instituto, me he dado cuenta de este síndrome. El FOMO es, en las siglas en inglés, que es Fear of Missing Out, o miedo a perderse algo.
deriva este síndrome de las técnicas de mercado que se magnifican en la era digital. El lector, especialmente el lector joven, sufre de ansiedad y las lecturas, las sagas de éxito, libros larguísimos de temáticas muy populares se explotan hasta la saciedad, hasta vaciarse. Por otro lado, las múltiples redes de comunicación, las redes sociales, producen una situación paradójica. Por una parte, una abstracción de la realidad con un consumo ingente de contenidos muy dispares e inconexos que no producen conocimiento, sino todo lo contrario, una dispersión. Y una sociedad virtualizada y mediatizada, que genera muchísimo ruido mediático y confusión, y que provoca un discurso convergente, es decir, todo el mundo viene a pensar lo mismo, en el que prevalece la frustración y la crispación. Y aquí es donde entra en juego de nuevo esa frase carnal de que las palabras salen podridas de la boca. Este es el escenario social en el que quiero situar el lenguaje de la poesía y, en definitiva, el discurso humanístico. Y de aquí la siguiente cuestión que me interesa plantearles en esta introducción y plantear a Santiago. ¿Qué parámetros poseemos para ponderar que un discurso poético es relevante y significativo en la actualidad, en la que todo tiende al estrés o parece convertirse en ruido y en algo superfluo? El primero, a mi modo de ver, es muy sencillo y evidente. La poesía resulta un antídoto contra la celeridad del tiempo, de este tiempo de urgencia en el que vivimos, que nos está tirando continuamente de la chaqueta para que pasemos de una cosa a otra, sin pausa. El trabajo, el ir de acá para allá, yo por la mañana llevo al niño, corro con el coche, voy al trabajo, vengo, no paramos ni un minuto, ¿no? Los móviles, se genera un cansancio crónico, mucha incertidumbre y muchas preocupaciones. Esto no lo tengo aquí, pero recuerdo que España es el país que más pastillas para dormir toma. Así que el discurso poético se convierte, ya digo desde mi punto de vista, en un refugio, en un oasis dentro del temporal del día a día. Porque la palabra lírica abre un espacio para escuchar, para profundizar, es un espacio que adquiere densidad y resignifica y amplía la naturaleza humana, la condición humanística del hombre. Mire, alrededor del poema, una vez leído o escuchado, se genera un silencio, un momento de recapacitación y de disfrute del lenguaje, de la palabra. No requiere de forma inmediata una réplica o una contestación. Por tanto, como digo, se vuelve un antídoto contra esta prisa y esta celeridad en la que vivimos. Porque leemos un poema y parece que nuestro pensamiento descansa, lo disfruta, se recrea en ese lenguaje, que es, por cierto, algo que yo he hecho con este libro. Y un segundo parámetro, consecuencia del primero, es que uno aprecia, y lo ha apreciado en Santiago, la sinceridad como principio constitutivo de la poesía. Podemos llamarlo autenticidad, sinceridad, de cualquier manera. El yo poético, el sujeto poético, y esta sinceridad se opone igualmente al ruido mediático, a la desinformación, a las controversias conspiranoicas y, en definitiva, a todas las formas de impostura, a toda la simulación que existe en el mundo de las redes sociales. Y eso que a mí no se me olvida el verso de Pessoa de que el poeta es un fingidor. Lo iba a citar. Pero es un fingimiento en el que el yo poético se desnuda, asume sus debilidades, los miedos, las emociones, los desasosiegos, nuestras contradicciones y también las ilusiones. La sinceridad es sinónimo de sencillez, veracidad, un modo de expresarse o de comportarse libre de fingimiento, dice el diccionario. Por tanto, la sinceridad hace frente a esa simulación excesiva de lo contemporáneo. La sinceridad es ilustrada y melancólica, por cuanto refleja la distancia entre el mundo deseado y el físico existente. Y cuesta mucho, y es un riesgo que tú asumes, que el poeta asume en su libro. Yo como lector he reconocido estas dos características en el libro que presentamos hoy. Hay calor, hay emoción, hay un halo especial que surge alrededor de él, y ese halo creo que lo podemos calificar de sinceridad. Me pica la curiosidad porque hay un libro, que es un poema, que es un poema metapoético que se titula Escribir, del que vamos a partir,
para empezar a charlar un poquito el libro y disfrutar de los poemas que Antonio Castro gentilmente y Santiago nos van a leer. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, Antonio, ¿puedes salir y leernos? Perdón, Antonio. Me he saltado. Lo siento, me he saltado una parte. Es que si voy a hablar, quiero dar primero las gracias. Eso iba a hacer la pausa para que tú terminaras. Pues no está preparado, evidentemente. Estuvimos un rato largo hablando y pensando, pero se nos ha pasado. Pues no, venga, por favor. No, simplemente antes de yo tomar la palabra, o de que me la hagan tomar, agradecer al Ateneo, agradecer a Chari por su amabilidad, la acogida tan impresionante que he tenido, las facilidades que me han dado. Antonio Girol, lo iba a decir yo ahora, porque no te comenté que estabas aquí, digo, de la editora regional de Extremadura, está aquí el director de la editora regional, que por sus gestiones también estoy aquí, a Felipe, por supuesto, a Claire Nicolás, que es profesora de la Complutense, que es la que ha traducido algunos poemas. La mitad del libro son eso que le llaman haiku. Lo único que he cogido del haiku es la estructura 5-7-5, pero en realidad no son haiku, ¿no? Ella, luego explicaré por qué, si ha lugar, porque viene también una traducción en francés, que a pesar de ser estrofas de 3 versos, y precisamente por eso bastaba que una palabra en francés me dijera, esto no dice nada, a un francés no le dice nada esta palabra. Cambiar una palabra en un poema de tres versos hace que se te venga abajo todo el poema, la estructura, la entonación, el ritmo, todo. Entonces, agradezco entonces su trabajo. Antonio Castro, por supuesto, que me va a dar mi voz, porque yo recitando soy un desastre, aunque algo recitaré. Y finalmente a Ediciones Aliar. Y ahora ya. Y ahora le pido a Antonio Castro que venga por acá. Estoy viendo aquí una hoja más escrita, pero bueno. ¿Necesita de pie o por eso? El público se lo Pues si no, que merece. se lo No pongas el texto, que si no la gente se despista. No. Están leyendo ahí, no hacen caso. Tiene buena voz, Antonio sabe muy bien hacerlo. Lo primero que tenéis, eso que hablaba antes Felipe, que este impasse que hemos conseguido, de la celeridad de la que estaba hablando, yo lo resumo en una palabra: tenéis mucha suerte de estar aquí hoy y de poder haceros con el libro de Santiago, que lo merece, sinceramente. Escribir, porque escribir es deseo, y el deseo ansia, y el ansia sueños dormidos sobre cartones en la acera. Escribir al roce de un cuerpo, sin temor ni respeto a las alas angélicas detrás de la noche, ni a la fiebre del robo otoñal durante el sitio que las ninfas imponen libres en el museo. Escribir las oreadas en la calle, escribir benditas las palabras, escribir que la libertad guía, escribir a un riad donde de olvido murió el escriba. Escribir, porque escribir se puede, porque escribir se debe, por odio, por desengaño, por inocencia y azar, y sobre todo, por amor, y por trémulas esperas en un café donde Brel aún canta a los viejos amantes. Santiago, ahora sí, te voy a hacer una pregunta a bocajarro. Me ha emocionado mucho tu lectura, de verdad. Y además tengo la música de Brel aquí ahora mismo. ¿Por qué escribir? ¿Es un acto de libertad? Bueno, yo creo que cada escritor tiene una respuesta, ¿no? En mí es una pulsión. Necesito escribir. Yo te expliqué que este verano, que ha sido tan caluroso, en que no se podía hacer absolutamente nada, en que un libro se te caía de las manos, en esa quincena terrible de calor,
yo necesitaba escribir y entonces me dije, bueno, escribe una novela de esas que llaman románticas, que es lo que se lleva ahora, una cosa facilita. Con esto, evidentemente, la novela al principio me parecía un bodrio absoluto, pero luego, bueno, ha ido cogiendo cuerpo. Con esto quiero decir que yo necesito escribir, porque es una forma mía, y esto, yo voy a decir muchos tópicos, pero son tópicos que yo vivo, muy, muy tópicos. Yo necesito, es una forma de estar en el mundo, y es una forma para mí de hacer el mundo accesible, digerible, este mundo de ruido en el que estamos, ¿no? Obviamente cuando escribo novela, que es lo que más escribo, en la novela se pueden tomar muchas máscaras. El escritor se puede enmascarar detrás de un personaje del siglo XVII, detrás de un expulsado de hornachos, detrás de un amante, pero en la poesía ya es otra historia. En la poesía hay, como hablé con Antonio hace unos días, siempre un grado de impudicia. Y entonces el problema de la poesía es que uno se expone para que la poesía, desde mi punto de vista, tenga interés, es decir, transmitir una emoción. Pero no es transmitir una emoción de una manera, ¿cómo decir? No es escribir un diario porque tengo una ansiedad o porque tengo dolor o porque estoy muy contento. No se trata de eso, se trata de hacer arte con lo que uno quiere expresar e intentar transmitir la emoción a través de la palabra. Yo soy en ese aspecto muy de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Buscar la palabra exacta, que es lo que intento aquí. Y no sé si me estoy enrollando mucho. Y finalmente, este libro, al que yo, de una manera quizás poco humilde, considero que es hermoso, muy trabajado, este libro, a veces, lo que no se dice, el silencio para mí también es muy importante, el silencio en las palabras, porque naturalmente estamos en un equilibrio. Por una parte, lo que yo quiero expresar, pero por otra parte, como decía Roland Barthes, crítico francés, el dios de la crítica francesa del siglo XX, el autor desaparece. Aunque parezca mentira, el autor desaparece de la obra en el momento en que la obra la expone al público. ¿Por qué? Porque es el lector quien la hace suya y yo me sentiría muy colmado si cada uno de nosotros, como ha dicho Chari, a ella parece que le ha llegado, hace este libro suyo. Es decir, que estas experiencias, como se le quieran llamar, son universales. Esto tampoco he descubierto el Mediterráneo. Trata de tres motivos universales de la poesía: el amor, la muerte y el desierto. Entonces, a partir de ahí, con una serie de elementos, por supuesto, biográficos, por supuesto, hay mucha lectura. Me he dado cuenta, a raíz de haber hablado con él el otro día, de que hay muchos poemas que son referencias culturales que yo tengo ahí en mi cabeza, tanto de cine, de música, de libros leídos y demás. Sí, la verdad que me gustó mucho tu respuesta y quiero acentuarla con un elemento que es el título, La Duna Blanca, que nos va a permitir entrar en este poemario. Voy a pedirle otra vez a Antonio Castro que salga. No, todavía. No, ¿Cómo no? Tienes que cambiar guión. Que ha habido un cambio. Yo hablé con él y quiero que el título, La Duna Blanca, los de la editorial han tenido el acierto de poner la palabra blanca en blanco, está muy bien diseñado, maquetado. Él me hizo ver que no es lo mismo que se hubiera titulado La Duna Blanca que En la Duna Blanca.
Entonces ahora te invito yo. Me invitas a mí a contar. Mira, yo lo que, como lector, cuando estaba leyendo los poemas, yo entendía que había muchos elementos dinámicos, que había aire, que hay el mar, que hay palmeras, hay movimiento, hay la propia duna, tiene un movimiento, y a mí eso me llamó mucho la atención, porque tú has dicho que hay 3 temas, ¿vale? Y a mí se me fijó la idea del tiempo. Hay una constancia en el movimiento, ese movimiento de bamboleo que a veces noto yo en el poemario. Yo lo consideré una reflexión sobre el tiempo, y sobre una resistencia a que pase el tiempo, a que haya olvido, y dicho de otra manera, es una defensa también de la memoria de lo vivido. Yo había entendido esto así, me gustaba mucho esa idea, porque creo que puntualmente se va señalando en muchos poemas. Cuando vi el título, analizando, pensando el título, claro, yo decía, Laguna Blanca es un lugar quieto, pero en Laguna Blanca han ocurrido cosas. Ahí hay un elemento donde se siente la vida, los aspectos biográficos, probablemente vivenciales, la experiencia, en Laguna Blanca. Es un título mucho más dinámico. Y lo presentía también en los elementos que iban apareciendo. Te comentaba, hay un poema muy bonito que dice los colirrojos, como que tengo la memoria, lo tengo aquí. Vamos a ver. Sí, lo podemos ver más adelante. Se titula Aves Mudas el poema, ¿vale? Pero hay un movimiento de aves. Claro, no es una foto fija de lo que ha ocurrido, es un movimiento de la vida. Y eso lo había entendido yo en el título, por eso me gustaba mucho y me parecía muy sugerente la preposición. Creo que el libro ganaba. Dicho esto, en la introducción, Beirac hace una reflexión y tiene que ver con lo que yo he comentado antes, y es que la inspiración también es un proceso biológico. Se toma aire, se inspira, se expira. Y eso genera también un momento de impasse y de reflexión, ¿no? La respiración está asociada a muchas corrientes reflexivas, filosóficas, ¿no? Yo vuelvo al tema de la Duna Blanca. ¿Por qué le pusiste este título? Bueno, me gusta esa precisión geográfica. ¿Qué es? Por supuesto, en la Duna Blanca es un momento en el espacio y en el tiempo, un momento que desaparece. La Duna Blanca existe. La Duna Blanca existe geográficamente. Voy a ver si aparece la Duna Blanca. Esa es la Duna Blanca. Eso es un milagro de la naturaleza. En el desierto, el antiguo desierto español, en el Sáhara, el antiguo Villa Cisneros, se llama ahora Dakhla, el mar hace forma una especie de lagunas. El mar se introduce en el desierto, hay una laguna en que todo está en calma, y ese desierto no es el que tenemos en la cabeza del cielo protector o del paciente inglés, las dunas, las caravanas, el dorado, digamos, del desierto, sino que es un desierto desagradable. Es un desierto pedregoso, donde hay mucha tierra, algo de arena y algunas plantas que son supervivientes. Con el 4x4 que alquilas, te hablan de la Dune Blanche, de la Duna Blanca, y bueno, se pasan una serie de kilómetros en ese desierto, que no es feo, pero es un desierto que te despoja de todo. Y de pronto llegas al mar, y en el mar te encuentras con esto. No sabes cómo se ha formado esa duna de arena blanquísima, de arena finísima, y a mí me pareció un milagro. Yo me quedé verdaderamente asombrado y me dejé tirar esos 100 y pico de metros. Fue maravilloso. Entonces, en la Duna Blanca, digamos que este libro recoge, ya he dicho los temas fundamentales,
toda mi experiencia en durante 8 años, en la que ha habido de todo. Y por eso hay en el libro muchas referencias a nombres, digamos, de la cultura musulmana. Sí, te lo tengo pensado aquí, porque hay una cita de Arabí, Ibn Arabí, pero te lo voy a presentar de la siguiente manera. El libro está dividido en 3 partes. La primera no contiene cita, una dedicatoria. En la segunda hay una cita de Ibn Arabí y en la tercera de Ángel González. ¿Por qué decidiste estructurar el libro en 3 partes, cada una ligeramente diferente? Te voy a contestar otra banalidad de esta que dicen los escritores, pues porque el libro lo exigía, queda un poco pedante, pero es verdad. Digamos que toda la primera parte habla de, del amor, de la ausencia, del tiempo, habla de la naturaleza que envuelve, y hay un momento determinado en la segunda parte, que es la que viene con esas estrofas, versos cortos, también en francés. El hecho de que estén en francés es porque yo me comuniqué en estos 7 o 8 años en Marruecos siempre en francés, siempre. Entonces, de alguna manera, yo quería expresar o utilizar la lengua que a mí me había servido como puente en ese país, y con esa gente y con esas personas. Entonces, esa segunda parte, esos versos, que ahora leeré, esos poemas, de los que ahora leeré yo algunos, pues dejo sensaciones en el lector, que son las sensaciones que yo quiero, que a mí me dejó todas esas vivencias. Y, por ejemplo, yo tenía apuntado por aquí, ahora no sé dónde. Por ejemplo, eso es verdad para la gente que adquiera el libro y demás, pues hay un poema que se llama Yaná. Yaná es el paraíso que se promete la religión musulmana al creyente y que Dios acoge, es el paraíso de los 4 ríos, es muy bonito, es parecido al paraíso terrenal de la Biblia. Aparece Azrael. Azrael es el ángel de la muerte, es el ángel que cuando el alma ya se separa del cuerpo, se queda un tiempo en la tierra, y luego viene el ángel que te coge de la mano, y ese es el ángel de la muerte. Viene también referencias al muezzin, en este caso el muezzin, que es el que las campanas de la mezquita, que lo que dice es una invitación. El Palacio Bahía, quien haya ido a Marrakech lo conocerá, es un palacio que se construyó en el siglo XIX, ahora mismo un destino turístico. En fin, hay muchas referencias a la cultura musulmana que yo he amado, y el poema que tú has leído, quise hacer la contraposición de poner lux in tenebris, evidentemente es un poema elegíaco, luz en las tinieblas, lo quise poner en latín porque tiene que ver con los responsos que se hacen en los funerales cristianos, porque es la visión de alguien de cultura cristiana, evidentemente, ¿no? Y eso es lo que te puedo contestar a esto. Pero ¿nos puedes leer también unos poemas? Que yo siempre pienso que el protagonista, obviamente tiene que ser en este caso Santiago, y que perdón, pero no, me ha quedado una cosa. La segunda parte, hay un poema de Ibn al-Arabí, es un poeta del siglo XII que nació en Murcia y que acabó en Persia, y que influyó en Rumi, que tiene también dedicado un poema, y es quien inventó o quien fundó de alguna manera la corriente sufí de la religión musulmana. Ibn al-Arabí es el poeta en el que se inspiró o leyó San Juan de la Cruz, porque es el amor total. Yo he intentado hacer en el poemario
algo que he sentido de verdad, que es la muerte como paso a una transformación. Creo que luego ibas tú por ahí. Sí, sí. Bueno, entonces por eso esa segunda parte, y la tercera es un poema de Ángel Gonzalo que viene a decir que los gusanos no pueden contra quien ha amado, ¿no? En realidad es lo mismo que en el Nuevo Testamento se habla de se os juzgará por el amor, ¿no? El amor con mayúsculas, ¿no? Entonces voy a leer uno de estos pequeños poemas. Son 3. De todas las voces del mercado, una grita su silencio. Curiosamente, un mes después o así de que ya había salido el libro, yo eso lo tenía en la cabeza, los zocos marroquíes, a mí me fascinan. En este caso, el mercado, el zoco de Marrakech, está lleno de voces. Es todavía lo que entenderíamos por cultura medieval, ¿no? Aquí todo el mundo habla, hay de todo, es una confusión, es fascinante. Y el hecho de que de todas las voces del mercado hay una que grite su silencio, es que falta la importante para el yo poético, ¿no? Y curiosamente, yo decía, a mí me suena esto que he escrito, me suena, como si yo fuera otro, ¿no? Y de pronto recordé que hay una frase de Elías Canetti en Voces de Marrakech, en su libro Voces de Marrakech, y lo debería tener yo en mi cabeza para expresar lo que yo sentía en ese momento, esa ausencia, ¿no? Elías Canetti dice, el silencio en un lugar lleno de gente es más fuerte que cualquier ruido. Quizás tiene que ver, no lo sé. El de los pájaros, ¿cuál era? Te lo digo, un momentito, lo tengo aquí marcado. Es en la página 40. ¿Quieres que lo leo yo? Vale. Porque me apetecía leer un poema. Solamente una pequeña introducción. Lo normal entre comillas, el pájaro, hay 2 pájaros en la poesía occidental o española fundamentales, el ruiseñor y el mirlo. Sin embargo, lo que yo veía en las calles de Casablanca, en la mezquita en San Seguro, aparte de las gaviotas y demás, eran los colirrojos. Por eso es por lo que aparecen los colirrojos. Y luego, para mí, las aves dibujan en el cielo, hacen caligrafía. Las aves nos hablan, porque yo muchas veces me quedo mirando, y parece que están escribiendo. Un pájaro que no vuela, es un pájaro, si no canta ni vuela, no nos dice absolutamente nada. Pues se titula Aves mudas y es desde mi punto de vista, es un poema que habla precisamente del silencio. Callaron los colirrojos, los vencejos no dibujaban caligrafía aérea en el cielo. Miraban mis ojos de arena el paso oculto de los días y el atardecer antes hermoso de las aguas y cordilleras. Enmudecieron los colirrojos. Fue refugio la rama leve del temor de los vencejos y el universo todo, negro tapiz que tu sangre hiela, se abatió como Azrael, crepitaba como hojas muertas bajo mis pasos. Es un poema que a mí me ha gustado mucho. La Duna Blanca se nos ha pasado. No, yo quiero que Antonio salga y nos lea. No, pero la Duna Blanca lo tiene preparado. Sí, Es que la Duna Blanca, que lo tengo apuntado yo también. en ese momento, que es un momento, la Duna Blanca en un momento determinado. Sí. Si se habla también de muerte, ahí se queda la Duna Blanca y algo dice, pero lo dice de otra manera.
¿Lo quieres? Es que además tengo una pregunta. ¿Ya? Sí, ¿Seguro? Sí, yo parte Interesante. Fijaos, en los poesías azules me dice Santiago, cuando tengo confianza y cariño, dice, elige unos poemas y empieza a elegir. Ya hemos tenido varias conversaciones telefónicas y al final lo que he puesto así en este colorcito naranja y tal son los que voy a recitar, porque nosotros ahora os recomiendo de verdad, no dejéis pasar la oportunidad de compraros el libro. Yo se lo dije, hacer los escritores nos da un poco de pudor, pero nos cuesta mucho trabajo sacar los libros y la editorial y se tienen que vender. Y yo insisto últimamente en las presentaciones porque nos tomamos 2 cafés y media tostada y no hemos gastado 10 euros o 15 y tardamos casi un día lo máximo en evacuarla. No podemos pasar un ratito, pero un libro que vale lo mismo lo tenemos para siempre, lo podemos regalar, lo podemos releer, permanece y además enriquece y alimenta mucho más que el estómago, alimenta el alma. Yo os lo pido por favor que para Santiago, para cualquiera, invirtamos un poquito en esto, porque aparte de que cueste dinero, es que cuesta mucho la emoción, los sentimientos, transmitirlo. Además que la poesía no se lee solo una vez, la poesía se lee un montón de veces el mismo poema, y luego otra vez, y dura no como la narrativa. Me llamó la atención que sin habernos puesto de acuerdo habíamos elegido casi al final, dice quédate con 3 y tal, y habíamos elegido casi los 3 poemas, y ya sin enrollarme más, perdonad de verdad. Ocaso en la duna blanca. Tuvimos derecho, amor, a nuestra gloria, última, efímera, de voces blancas, recién estrenadas, ignorantes de la pena que al desierto lleva y en la arena abrasa y trae a la orilla de ese vacío bello y amargo como el mar. No te lleves cereza de la belleza. Quiero ocultarme entre los muslos suaves de tus historias, de todas las historias volanderas de tus labios. Quédate un segundo más. Alarga la noche, cerrando las ventanas y cuenta aún mentiras. Faros del puerto contra mi naufragio. Atame al mástil seguro de tu boca y olvidaré para siempre cantos de sirenas, historias, odiseo salvado de las trampas del afán, porque así mi guerra de Troya nunca tendrá lugar en tus brazos esfumados. Es una maravilla. Muchas gracias, Antonio, porque da gusto al autor y al intérprete. Lo real, totalmente. Es una maravilla. Yo de verdad estoy muy agradecido. Quiero preguntarte una cosa, precisamente hablando del amor, de ese amor total, ese amor de espíritu sufí. Pienso que a veces tiene una dimensión mística, a ratos sensorial, a ratos metafísica, y te quiero preguntar, ¿ese amor es una fuerza creativa? Sí, sobre todo cuando todas las experiencias que uno tiene, sobre todo las más fuertes, son elementos para la creación. Luego, toda mi obsesión era crear una obra hermosa. Yo no quería transmitir emociones, pero fundamentalmente sin que me traicionara lo fundamental que era hacer una obra que ha llevado mucho trabajo, porque tienes que mantener, cuando se ha hablado de la impudicia, el autor, el poeta es un impúdico, cuenta. Yo muchas veces me he reído de los poetas con sus ayes y lamentaciones. Yo me veía aquí y digo, ¿y ahora qué estás haciendo tú? Si estás aquí contando el dolor, la ausencia, etcétera, ¿no? Entonces,
como yo mismo era mi crítico, me decía, bueno, vamos a hacerlo bien, que se rían lo menos posible los narradores, que son los narradores somos los que nos solemos reír de los poetas, efectivamente, ¿no? Pero bueno, porque en todo narrador hay un poeta a lo mejor frustrado. Puede ser, porque esto es muy difícil. Él ha citado antes los famosos versos de Pessoa, ¿no? El poeta es un fingidor que finge hasta el dolor que en realidad siente. Más o menos es así. En realidad, cuando se escribe, uno se transmuta en el yo poético, porque si fueran las experiencias personales de uno, pues vale, como libro de memorias, estupendo, pero eso no hace que el lector haga suyo en un momento determinado la experiencia, es decir, cada uno de nosotros ha tenido una, dos, tres dunas blancas y puede llegar a tenerlas más. Entonces, toda mi obsesión entre comillas a la hora de escribir era esa. O sea, yo entiendo con lo que dices que la duna blanca es una metáfora de un sentimiento amoroso con una fuerza creativa muy potente que te ha empujado a escribir, a desarrollar todo este libro. Hay un sentimiento muy fuerte de ausencia. Si definiéramos el libro, diríamos que es un libro de tono elegíaco y que ese sentimiento fuerte de ausencia es el eje emocional, ¿no? Y muchos poemas giran en torno a la imposibilidad del regreso, ¿no? A la huella que deja la muerte y a la lucha por reconstruir un sentido después de la muerte. Pero no hay tristeza. No hay nada de tristeza. Es un libro. ¿Por qué la contención de esos elementos emocionales? No es contención, es porque en el proceso de escritura, que también fue un proceso vital, yo lo que fui es creando una esperanza. De hecho, la palabra esperanza es la que más se repite en el libro, porque es también un nombre. Y esa esperanza es la que, de alguna manera, la muerte para mí, por ahí hay una canción que siempre canta, siempre cantan la Guardia Civil y demás, la muerte no es el final, yo creo que no es el final. Y desde luego para el que se queda es una oportunidad de ver la vida de otra manera. Y ese proceso, la reflexión sobre el amor con mayúsculas, que es el amor de Rumi. Hay un poema que está dedicado a Rumi. Rumi, digamos que es el discípulo de Ibn Arabi, este murciano. Pues Rumi tiene, yo no sé si fueron 26.000 versos lo que hizo, y siendo musulmán tenía canto al vino, canto al amor sensual. De hecho, San Juan de la Cruz hay mucho de sensualidad, y como lo que tú has dicho, a través, digamos, de nuestra limitación de la piel, del amor físico, del vino, de la embriaguez, se puede alcanzar, digamos, ese estado de místico, que yo no lo alcanzaba, o sea, cuidado, pero te acercas a lo que es la esencia, ¿no?, de la vida. Por ejemplo, al hilo de esto, hay un pequeño poema también que dice: serenidad y ausencia, silencio en júbilo, bajo la ceniza fuego. Es decir, es lo que tú has dicho, hay júbilo cuando estoy hablando de silencio, serenidad cuando hablo de ausencia, y bajo la ceniza fuego es como cuando en un brasero se queda que parece que está todo apagado y debajo está el fuego, ¿no? Es decir, yo creo en ese resurgir de quien ha sufrido golpes en la vida y el fuego puede volver a salir. El rescoldo. El rescoldo puede salir de allá. Puedes, a lo mejor, yo te invito a que nos leas el poema Rumi, que está en la página 39.
Sí, el que está dedicado a este poeta, Rumi. Suma un huracán el vuelo de la ternura, la dulce apropiación de cuerpos, quietud de prados silentes en espera de los días. Canta el sufí silencio, el rumor de la piel, un temblor, dulce grito girando eterno, distante. Los derviches son los que giran y giran y giran hasta que se ponen en trance, y por eso es por lo que el sufí está dando vueltas, pero siempre hay un elemento, yo me he dado cuenta a la hora de preparar esto, que es todo lo que yo aquí manifiesto, incluso la pasión, es distante. Al final siempre hay una palabra que dice sí, pero eso se acabó. Sí, un freno. Hay un freno. De todas maneras, yo estaba en las notas que había tomado, había escrito varias veces la idea de preservar lo efímero, que es algo que en esa contención, en ese plasmar de los elementos que se mueven, que son parte de una vivencia biográfica, una vivencia del paisaje de esta época tuya en Marruecos, pero eso es efímero o ha quedado ya en este libro preservado. Eso ha quedado preservado en el libro, sí. Lo que pasa es que está también transmutado, ya es otra cosa. No sé cómo explicar. Pues mira, yo tengo una pregunta, porque es que parece que no leemos el pensamiento. Está escrito en el prólogo, lo escribe Beirad. Él habla de los procesos alquímicos y habla de las transmutaciones. Y yo te quiero preguntar, hay una reflexión, también hay inquietud, hay, hablamos un poco de miedo, hay una transformación interior. ¿Ha habido una transmutación personal después de la escritura de este libro? Sí, yo no me he vaciado, como he dicho antes, yo no me he vaciado en el libro. No es un diario, ni es tampoco un libro de lamentaciones, pero sí, yo he notado a la hora de hacerlo, a la hora de trabajarlo, de cambiar los poemas y tal, que a mí me transformaba, sí. Muy bien. ¿Podemos leer algún poema más de tu elección? Yo creo que... A mí me gustaría, yo tengo también varios seleccionados, pero Antonio, por favor, te cedo es por no cansar, ya. un par de poemas más que te invito a que los leas. Terminamos con el último, por otro. A mí personalmente me gustaba mucho este también, que se llama Mensaje. Ahí, y en el último quiero que... Bueno, voy a decir una cosa antes. Yo, en contra de lo que opinan algunas personas, sobre todo en los libros de poesía, recomiendo que el prólogo no se lea, que se lea al final de haber leído el libro. La poesía tiene que transmutarse, como estaban comentando, tenemos que digerirla y hacerla cada uno. Cada vez que cogemos un libro de poemas, tenemos que hacerlo nuestro. Es distinto, una novela, unos relatos van por otros guiones distintos, pero es mi opinión, no sé si la participé y si no participé. Yo soy de la idea de poner epílogos. Sí, quizá en el epílogo se lea al final, más que prólogo. El prólogo sin querer nos condiciona, y en poesía condicionarnos a leer un poema y hacerlo como quiere que lo sintamos el prologuista o el autor, para mi modesto entender es equivocado. Debemos sentirlo y hacerlo nuestro, con vivencias absolutamente quizás distintas. Mensaje. Nos perdemos una y otra vez en jardines que ya no existen, vivos en la bruma de la memoria donde el ámbar domina el aire y los parterres trazan simetrías con limoneros, rosas y arrayanes. Allí donde tú vives y nada muere, las flores no se apagan ni se caen, ardiendo inalterables en su blancura, como si cada pétalo que asome fuera una página de luz intacta, trazada por el cálamo de los astros. Alcánzame tus cartas, no tiemblo todavía, rompe el lazo, deja que caigan como hojas de abril sobre esta tierra antigua, sin palabras, y que el tiempo ya no albe. No tengo miedo de leer lo que duele, eso
que tu silencio guarda, pero aún golpea como un martillo en el aire. Sí. Personalmente, para mí, de verdad, hay unas imágenes que son poderosísimas, preciosas, en un pequeño poema que se condensa en lo que había estado comentando, y me gustaría hacerlo, el comentario de decir la pérdida, la esperanza y la alegría en el mismo poema, de verdad, en estrofas pequeñitas, es una maravilla. Dime tú, amada, ¿por qué vuelan los pájaros si tu corazón no late? Rasga la noche, destruye el velo, siente otra vez la sangre. ¿Por qué? ¿Por qué mi mano, destinada a la tuya, se esconde en el bolsillo fría? ¿Cómo alinear ahora los astros, la razón del mundo? Brillará otra vez, como tus ojos, el haz de luz, el abrazo eterno del faro en Casablanca. Bueno, yo creo que ya... Pero me toca el papel de moderador y quisiera que si alguien quiere hacerle una pregunta a Santiago, pues en 5 minutillos, y pongamos, ¿no? Poner 5 minutos. Sí, sí. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta o una petición? Si no, la tengo yo. Yo mismo. Una pregunta un tanto pretenciosa o absurda. La verdad en la poesía, ¿podría decir algo? ¿Contestar? La verdad. Yo respondería, ¿qué es la verdad? Que preguntó Pilato. No, porque yo, Pero... digamos, la poesía a mí no me gusta mucho. Ya. Entonces, como que se eleva por encima de mis capacidades, y entonces me pregunto, ¿dónde está la verdad? Yo creo, que en un poco la este pregunta. Perdón, yo creo que en este libro hay mucha verdad. Hay mucha verdad literaria, hay mucha verdad poética. Un poquito más alto, como este señor. No, hago lo que puedo. Digo que en este libro hay mucha verdad poética y mucha verdad vivida. Pero la verdad que hay aquí es también todas mis lecturas, todas mis canciones. Hay una que está dedicada a un grupo de rock, los Doors, Jinetes de la Tormenta, a Frank Sinatra. Quiero decir que creo que lo que aquí se cuenta es todo verdad. No me enmascaro de ninguna manera. Yo no me he puesto ninguna máscara, sino que transmito cosas que he vivido. Pero es que hay descripción también, en la poesía también describe cosas. No. Yo quiero decir una cosa, y a lo mejor si vamos terminando y dejamos que habléis con Santiago y que en un momento dado cojáis un libro, lo firme, pero pronto... una pregunta, Faustino, perdona. Santiago, ¿quién es Rajae Safrowi? Porque parece ser que es la protagonista de todo el poemario. Empieza el en libro, que todo concluyó y el último poema es ella. Bueno, pues fue mi amor. Digo que en quien todo confluyó, digamos, la dedicatoria es en su memoria. Yo de todas formas intento siempre desligar, digamos, el hecho biográfico de lo que yo ofrezco, ¿no? Pero ¿por qué confluyó todo? Porque yo llevaba 8 años, 7, 8 años yendo a Marruecos. Yo nací en Marruecos. Yo redescubrí Marruecos hace 7 años en un viaje en que me llevaron desde Ceuta al sitio donde nací, a Tetuán.
y yo me quedé impresionado. Hubo algo que a mí me llegó, podía ser autosugestión, no lo sé. A partir de ese momento hubo una ligazón y yo viví esa historia de amor a los 6 años y medio, una cosa así, y acabó trágicamente, muerte. Entonces, digamos, eso ha sido el impulso para escribir. Luego ya, con toda la tranquilidad del mundo, he hecho la obra. Pues, Por allí había un señor que levantó la mano, ¿no? ¿Ya no? Vale. pues yo quería hacer una última petición y es, Santiago, por favor, no abandones la poesía. No, me cuesta mucho. Yo prefiero mis personajes con las novelas, yo enredo mucho. Porque realmente es un libro precioso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, de verdad. Nada, te dejo un ratito.